Juntos la cultura viva. Para continuar siendo un espacio seguro, por favor, respeten la distancia de seguridad y manténganse en el asiento que se les ha asignado. Cuando termine la función, el personal les ayudará a salir de la sala de la forma más segura. Se realizará desde las filas más cercanas a la puerta a las más alejadas. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por venir. Con la de hoy se inaugura una serie de convocatorias alrededor de la figura de Pardo Bazán. Tengo que agradecer al Ayuntamiento de Madrid que me haya convocado para coordinarlas. Soy Xulia Santiso, soy la conservadora de la Casa Museo Emilia Pardo Bazán, allá en Invernalia, en Galicia. Os trajimos la lluvia a nosotros. Y, claro, un regalo de Emilia. Conocemos al personaje desde el corazón, quienes estamos aquí, y a poco que se conozca a Emilia, se la admira. Y todo eso también se sabe en Madrid. Y por eso desde el Ayuntamiento de Madrid ha salido la convocatoria para llamarnos como coordinadoras de esta serie de mesas redondas que tendrán lugar 4 jueves consecutivos, intentando que todos los ingredientes funcionen y que grandes personalidades del mundo de la cultura puedan hablar entre ellos, entre nosotros, sobre doña Emilia. Tengo que agradecerle a Andrea Leví, delegada del área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, porque habéis facilitado muchísimo las cosas, y porque tienes un gabinete estupendo y porque Bárbara Ruiz vale un montón. Sí, he tenido mucho placer en poder solucionar cosas muy rápidas y muy en directo, y eso es muy de agradecer con una institución tan grande como tiene que ser esta. Vamos a tener un espacio breve de preguntas al final, de intervenciones vuestras, espero que haya alguna. Entonces acabaremos de esta tertulia sobre -10, ir preparando alguna. Y no va a haber micrófono, no podéis disponer de un micrófono por el maldito bicho este, pero seguramente se escuchará bien, y si no haré yo de intermediaria o de lo que lo haga falta. Quiero presentar a Elena Resano, porque Elena Resano nos va a presentar a nosotras. Y Elena Resano es una profesional que todos conocemos y a quien todos admiramos, y que es, bueno, es un honor para mí tener esta mesa tan... El honor es mío. No. Bien, licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra, Máster Global Executive en MBA por la Business School, y desde 1996 lleva trabajando en televisión y desde el 99 presentando informativos a diario, primero en Televisión Española y desde 2006 en La Sexta, galardonada con 2 antenas de oro, micrófono de plata y mejor informativo en 2 ocasiones por la Academia de la Televisión. Dirige un máster de periodismo en la Universidad Internacional de Valencia. Gracias. A ti, Xulia. Por favor, doña Andrea, ¿podría usted presentar esto? Muchísimas gracias. Lo siento. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Xulia, por estas generosas y cariñosas palabras y, sobre todo, pues, por traernos esa lluvia en forma de inevitable, como Emilia Pardo Bazán, que desde luego es sinónimo de lo que vamos a vivir a lo largo de este año, celebrando el centenario de Emilia Pardo Bazán, como hicimos también con el año Galdós, a pesar de que por culpa del confinamiento tuvimos que suspender algunas de sus conferencias. Queremos que la vida y también la obra de estos autores que vivieron en Madrid, que no fueron madrileños de nacimiento, pero que sí lo fueron de adopción, como es la ciudad de Madrid, integradora, tolerante, acogedora. Queremos que inunden las calles de Madrid y por eso hemos querido hacer este cartel lleno de flores, de vida alegre, con esta frase: Madrid es audaz, jaranero y curioso. Porque si bien es cierto que Emilia Pardo Bazán no nació en Madrid, pero vivió, y vivió en el sentido más amplio de la palabra, de vivir la ciudad de Madrid, que la hizo suya. No escribió libros donde Madrid era el personaje, a excepción de Insolación, podríamos decir. Sí que es cierto que escribió muchísimo sobre Madrid como cronista
y podríamos decir que fue la primera cronista madrileña y que deberíamos recordarla como tal especialmente. En este año queremos redescubrir o descubrir de nuevo o descubrir por primera vez a aquellos que no lo hayan hecho a Emilia Pardo Bazán. Queremos descubrir a la mujer porque sin duda alguna su carácter dejó una especial huella y marcó los pasos, yo creo, que abrieron el camino a muchas mujeres en una época en que la mujer tenía reservado un segundo plano, desde luego no en el espacio donde se movía ella, intelectual y artístico, y ella, pues por su fuerte carácter, estuvo ahí, estuvo presente y dejó huella. Por lo tanto, queremos descubrir a la mujer, pero también conocer mejor su obra, y por eso charlas como esta tan interesantes con, bueno, qué voy a decir de las personas que nos acompañan hoy aquí, como ha dicho Carmen Posadas, Elena Rosano, Xulia, a quien te doy las gracias por venir desde la casa de Emilia Pardo Bazán en Galicia. Y, en fin, Eva Costa también nos acompaña hoy aquí dando este pistoletazo de salida a este ciclo de conferencias. Y sin más, dar las gracias a los asistentes y estoy segura que también aquellos que igual no nos ven hoy en directo, pero que gracias a poder grabar esta charla, esta conversación, algún día caerán de forma aleatoria, de forma, en fin, inesperada sobre esta charla, y yo creo que se sentirán muy atraídos y muy orgullosos de que la ciudad de Madrid rindiese este homenaje a Emilia Pardo Bazán, y por lo que vais a hablar y decir hoy aquí de ella, que seguro tenemos mucho que aprender. Sin más, muchas gracias y que Emilia vuelva a vivir en Madrid. Gracias. Bueno, muchas gracias, delegada, por estas palabras. Efectivamente, se inicia aquí una serie de eventos y de actos con los que la ciudad de Madrid quiere recuperar, y yo creo que también saldar deudas, en parte, ¿no?, con una mujer que amó esta ciudad. Algunos le definen como el cuartel de invierno de Emilia Pardo Bazán. Se cumple un centenario de su muerte. Una mujer que para muchos era una completa desconocida, sí que la estudiamos en el colegio, en COU, quizás hayamos leído algo de ellos, pero sobre la mujer conocíamos poco, ¿no? Con una capacidad de trabajo enorme, un hambre por aprender que era muy poco común en su época, sobre todo para una mujer. Estoy convencida de que Emilia Pardo Bazán hubiese disfrutado mucho esta época, hubiese disfrutado descubriendo nuevos escritores, nuevas corrientes de pensamiento, estaría siempre preguntando qué es lo que está haciendo, por ejemplo, el Providence ahora mismo en Marte, ¿no? Sería la que más supiera sobre eso. Bueno, una mujer también con mucho genio, de eso vamos a hablar hoy aquí, que supo abrir camino a muchas mujeres, a las de su época y también a las que estamos hoy aquí y en esta mesa. Y en esta mesa redonda queremos hoy profundizar sobre eso, sobre la mujer, y con dos mujeres que la conocen muy bien, que la han estudiado, la han analizado. Xulia Santiso, ella es la conservadora y responsable de la Casa Museo Emilia Pardo Bazán, licenciada en Museología, experta en la gestión de cultura y literaria y que ha recibido ya varios galardones. Eva Costa es licenciada en Filología Hispánica, traductora y biógrafa de Emilia Pardo Bazán, con su biografía que yo he devorado estos días y que os recomiendo y que voy a echar mucho de menos estas últimas noches ya no poder leerla porque me lo he terminado. Con esa biografía que os recomiendo ha querido romper algunos de los tópicos en torno a Emilia como mujer y también a Emilia como escritora. Y es un lujazo tener a Carmen Posadas hoy aquí, porque yo creo que si hubiese compartido época con Emilia Pardo Bazán, hubiesen compartido muchas tertulias literarias y seguramente hubiesen también discutido y debatido sobre ideas, ¿no? Y ella nos va a dar un poco también el perfil como escritora. Si os parece, vamos a empezar ya, ¿no? Vamos a dibujar un poco los contornos de la mujer, de Emilia. ¿Cómo es su entorno? ¿Cómo crece? ¿En qué ambiente se desenvuelve? Eva, su cosmos familiar, su boda. ¿Emilia Pardo Bazán nació o se hizo? Pues yo creo que la nacieron y se hizo. Porque si algo demuestra a lo largo de su existencia y de su obra es que quiso ser escritor. Y digo escritor, aunque ahora no es un lenguaje a lo mejor muy políticamente correcto. En la época era fundamental que fuera escritor, porque ella hizo lo que no hacían prácticamente ninguna mujer de su época, abordar la literatura
no la literatura que estaba decretada que era para las mujeres, sino la literatura, la creación, como un escritor más. Y eso le costó sangre, sudor y lágrimas personales y entre los colegas, porque los colegas no eran mucho de esa opinión, no compartían mucho la opinión de ella en ese sentido. Y además en tu biografía se ve, ¿no?, cómo durante toda su etapa y toda su vida tuvo que asumir muchísimas críticas por parte de sus colegas, ¿no? Carmen antes decía, me encanta leerla porque le descubro esos trucos literarios, ¿no?, y también su trayectoria vital, ¿no? Yo, Carmen, en la construcción de sus textos hay muchas influencias literarias ajenas, ¿no? Está Flaubert, está Balzac, ¿no? Es la gran literatura europea de su momento, ¿no? Sí, a mí lo que me fascina de Emilio Pardo Bazán, primero que es una mujer autodidacta. Es muy difícil alcanzar ese nivel de cultura y ese nivel de dominio del idioma cuando tú has tenido que aprenderlo todo primero en la biblioteca de su padre, que tuvo la suerte de tener un padre muy liberal, que además había libros importantes, no sé, creo que tenía una biografía de Rousseau, un libro traducido por un antepasado suyo, y entonces ella, me la imagino, esto no lo sé, se lo voy a preguntar a Eva porque es una curiosidad, pero me la imagino leyendo todos los libros del Índice, ¿no? Porque claro, eran los más interesantes. Seguro. Eran los más interesantes. Y entonces ella empieza ahí a beber en las fuentes de todos los grandes, y sobre todo ella era muy afrancesada, con lo cual inmediatamente se interesa por todos los escritores naturalistas de la época. Y tú me preguntabas un poco cómo son sus influencias y todo eso. A mí me ha resultado fascinante ver, porque claro, una cosa es leer un libro como un lector y otra es leer un libro como un escritor. Y yo tengo esa deformación y todo el tiempo estoy viendo reflejos de otros autores en concreto en Emilio Pardo Bazán. No sé si me estoy extendiendo mucho. No, en absoluto. Vale. Bueno, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención, yo creo que ella es verdad que era una gran admiradora de Solá, pero hay ecos de Flaubert muy interesantes. No sé si ustedes saben que, bueno, Flaubert, por supuesto, Madame Bovary fue uno de los libros prohibidos de su época, ¿no? Ese sí que estaba en el índice y no podía leer absolutamente nadie, pero está clarísimo que Emilio Pardo Bazán sí lo leyó, porque en Madame Bovary hay la escena del adulterio, está hecha de una manera muy hábil para esquivar a la censura. Y entonces Madame Bovary se sube en un carro con un guapetón, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, y obviamente sabemos lo que está pasando dentro de ese coche de caballos, pero lo que hace Flaubert es contar cómo suenan las campanas de la iglesia de no sé qué, cómo canta un pajarito no sé dónde, todo menos lo que está pasando dentro del ¿cómo se llama?, del coche, que es, si os fijáis, muchísimo más evocador que las escenas de sexo que podemos hacer ahora, que son tan explícitas que no dejan nada a la imaginación. O sea, Flaubert consigue crear una novela mucho más erótica que, me da igual, que cualquiera de los escritores eróticos que tenemos en este momento. Esa misma escena famosísima del coche que va pasando por toda la ciudad de Rouen, Emilia Pardo Bazán la recrea a su manera en Insolación. Entonces, en Insolación es la historia de una viuda que se enamora de una especie de calavera, ¿cómo se llama?, del sur, o sea, Pacheco, sí, que es un cara dura gaditano muy gracioso y muy guapo, y un momento dado pues tiene también este episodio de cama que obviamente doña Emilia Pardo Bazán no lo narra, pero sí narra todo lo que pasa fuera de la casa y cómo el cochero, que tenía que llevarlos a no sé qué cita, pues primero echa una cabezadita, luego se aburre y da una vuelta a la manzana, y nosotros vemos que aquella escena que obviamente ella no retrata, pero bueno, te imaginas que debe ser tormentosa porque dura muchísimo tiempo. Bueno, y como ese tiene otros muchos trucos que si quieres luego te los voy contando también. Sí, luego vemos cómo fue una mujer que trajo los primeros autores rusos, ¿no? Es la que descubre y trae a España la primera literatura rusa. Zulia, estamos intentando definir un poco a la mujer, ¿no? Desde sus objetos, acercarse también a Emilio Pardo Bazán, así la conoces también, ¿no? ¿Qué significa crear su museo casa? Bueno, soy museóloga. Cuando participé en una convocatoria para diseñar la casa museo,
pues fue un reto. O sea, poder dibujar un personaje con sus objetos en un espacio que casi era el real. Pero el reto se convirtió en locura. En Galicia le llamamos tolemia, porque cuando empecé a vislumbrar la calidad, cantidad y opulencia del personaje que tenía que definir en 300 metros cuadrados, con objetos que podían contar, pero que al final la Casa Museo es la planta noble de su vivienda, con lo cual tiene los objetos sociales, o sea, no es una Kunstkamera, no tiene objetos íntimos de Pardo Bazán, tiene su presentación en sociedad, ¿no? La parte de la aristocracia. Faltaba muchísima Emilia allí, había que traerla con palabras. Y al final pues se convierte en un honor, porque soy privilegiada, porque puedo convivir con este pedazo de personaje todos los días y, no sé, creo que la intensidad con la que vivió y con la que produjo Emilia Pardo Bazán debería ser paradigmática para todos nosotros, para podernos vernos reflejados en alguien muy anterior a nosotros, que no tenía antecedentes y que disfrutó con lo que hizo, sobre todo disfrutó, trabajó con denuedo, se autonutrió y no cejó en el empeño. Eso es, bueno, son cualidades que quien nos diera mucho. Emilia, desde muy jovencita, primero porque viene con su padre cuando es niña, pero luego ya cuando se casa anhela vivir en Madrid y es un sueño que luego llega a cumplir, ¿no? Pero, ¿qué queda de ella aquí, en esta ciudad, de Emilia Pardo Bazán? Hoy en día, sí. Antes, ¿cuándo? Ahora. Queda lo escrito, todo lo demás no queda. Carlos Dorado, el anterior director de la Hemeroteca Municipal de Madrid, y en el fondo enamorado de Pardo Bazán. Sí, la admira muchísimo y es adorable. Ha recopilado, por ejemplo, La vida contemporánea, que es una serie de artículos que Emilia escribió cada 15 días en la misma película, o en la misma revista, en la Ilustración Artística, y es una especie de diario. Y en esa vida contemporánea, La vida contemporánea es un titular para una colaboración en una revista. Carmen, era bastante inusual que pudiese hacer viajes como hacía, incluso acceder a obras como accedía ella en plan autodidacta. Pero ¿con qué ventajas y desventajas económicas y sobre todo sociales parte Emilia por la familia en la que nace? Ya sabemos que en la vida no existen, las cosas no son químicamente puras, las ventajas evidentemente llevan consigo desventajas también. Por un lado, evidentemente tiene ventajas económicas, digamos que pertenece a una familia desahogada económicamente, pero no hay mucho mito también ahí, todo el mundo dice, no, es que claro, los padres eran condes, no, los padres no eran condes, ellos eran de una familia hidalga, que es la aristocracia menor, terrateniente, pero digamos dentro del abanico de los terratenientes tampoco están en el top 10. Tienen un muy buen pasar, evidentemente, pero no son tampoco aquello de... Y el condado que recibe el padre es un título pontificio que es prácticamente ornamental y que lo recibe ya cuando Emilia tiene unos años. Ella no nace hija de condes, ni muchísimo menos. El hecho del desahogo económico y de estar en una clase pues bienestante tiene también la servidumbre de que, evidentemente, al ser mujer y nacer en esa clase, está obligada a comportarse de determinada manera, a tener muchísimos más límites que lo que puede tener una mujer de otra clase social más hacia abajo. No quizás la alta burguesía, pero sí a lo mejor una baja clase media. Ella tiene que pintar mucho la mona, entre comillas, como persona que está en una posición social en la que todo el mundo se fija. Tiene también como ventaja la facilidad al acceso a la cultura, a los libros. Tiene la suerte de tener un padre que yo creo que también la adora, como Carlos Dorado, y que no le pone veto alguno de acceso a su biblioteca.
y es más, que le facilita el acceso a la biblioteca de doña Juana de Vega, a bibliotecas de los amigos, y que incluso es su primer, digamos, manager, en el sentido de que se preocupa porque publique sus primeros cuentos en algún periódico gallego. Entonces esa es una suerte muy grande. La desventaja, que se convierte en un bicho raro, porque una mujer, ¿qué hace una mujer de su época leyendo libros? Entonces vale que escriba algún poemita, pero poco más, hablando de mariposas y de palomas y de nada más, ¿no? Pero ¿qué es eso de querer leer, quiere estudiar latín, quiere hacer un montón de cosas? Tiene muy buenas relaciones sociales, evidentemente, por su familia, tanto en Galicia como en Madrid, porque el padre fue diputado en Cortes 2 veces y además había estudiado un año de su carrera universitaria aquí, tenía un buen ambiente social de relaciones. ¿Cuál es la desventaja de eso? Que tiene que, volvemos a lo de antes, pintar mucho la mona. A Emilia Pardo Bazán le gusta mucho la vida social, le encanta la vida social, disfruta muchísimo codeándose con títulos o no títulos, con la crema un poco de la sociedad, pero eso le quita mucho tiempo para su trabajo. Y siempre se queja. No tengo tiempo, no me da tiempo, claro, recogiéndome a las 3 de la mañana, como hago muchas veces, ¿cómo voy a estar? Entonces, digamos que todo tiene su pro y su contra. Y por último, tiene una madre que se ocupa de todo lo doméstico. Emilia Pardo Bazán es casada, tiene hijos, y quien se ocupa de conciliar la vida, ahora que se lleva tanto lo de conciliar la vida laboral y familiar. La madre acapara, digamos, todo lo doméstico. Y ahí yo creo que ella pierde un poco respecto a sus hijos, quizás. Tiene una relación con los hijos que yo creo que no, que la gran madre es su madre, más que ella. Luego era una gran anfitriona aquí en Madrid y sí, en El Pazo, de eso luego igual nos puedes hablar. Carmen, hablabas antes de que tú lees y le descubres los trucos, ¿no? De dónde han bebido sus fuentes, pero ella también tenía sus propios recursos literarios, ¿no? Sí, ella tenía sobre todo, yo creo, un recurso muy, muy interesante que es... Bueno, es verdad que otros lo habían utilizado, pero pienso que ella en España, por ejemplo, es pionera, que crea un lenguaje especial para cada uno de los personajes. Entonces, si un personaje es un campesino gallego, no habla igual que un burgués gallego, no habla igual que por supuesto, que un jerezano, ni tampoco habla igual un hombre que una mujer, que un niño. Eso yo creo que es muy moderno e incluso hoy día hay muy pocos escritores de los buenos que cuiden esto, ¿no? Yo me fijo mucho, porque al final, como a lo mejor porque soy sudaca, me fijo mucho cómo habla la gente y me doy cuenta de que es impresionante la construcción del lenguaje que ella hace. Otra cosa que es muy interesante es cómo, sobre todo en Los Pasos de Ulloa, convierte el paisaje en un personaje más. O sea, uno de los personajes principales de Los Pasos de Ulloa es ese paisaje agreste, duro, que de alguna manera encanalla a los hombres y a las mujeres las vuelve desgraciadas. Y otro dato muy interesante de Emilia Pardo Bazán es que, a diferencia de sus casi contemporáneos, porque Sola es un poco anterior y también Flaubert, por ejemplo, en las novelas de Flaubert, en las novelas de Sola, en las novelas de Tolstoy, las mujeres que cometen deslices pagan su horrible pecado y Ana Karenina acaba bajo un tren y Madame Bovary acaba tomándose un arsénico, muriéndose de la manera más espantosa. En cambio, las heroínas de Pardo Bazán lo pasan estupendamente, tienen unas juergas sexuales bestiales y se van de rositas y muy contentas. Eso es muy moderno, yo creo que es un caso único, vamos. Y es un poco también el reflejo de cómo ella quiso vivir también su propia vida, que si eso igual luego preguntamos a Eva, porque fue una mujer muy libre, completamente libre, y además en ese momento histórico, ¿no?, en el que no era lo habitual. Zulia, estamos hablando de que Emilia tenía acceso a obras que no era lo habitual en aquel momento, ¿no?, y tenía una biblioteca fascinante. ¿Cómo empieza a gestionarla ella? Porque creo que hay un momento, empieza con su padre, pero luego es ella misma la que empieza a crear su propia biblioteca, ¿no? Sí, a partir de la separación, Emilia empieza a viajar. Los 3 primeros años está en París y trae muchos libros.
Entonces ahí hay una carta en la que está explicando a González de Linares, a un buen amigo, que está empezando, que su padre le ha permitido que empiece a llevarse los libros a lo que antes era la granja de Meirás. Y ahí empieza la construcción de su propia biblioteca, de su biblioteca propia. Una vez que se muere el padre, que se muere en 1890, la biblioteca familiar, paterna y materna, también pasa a ser suya. Y una de las grandes características de Pardo Bazán es que es una crítica literaria buenísima. Por eso que decís, por la libertad que tiene de expresión y porque no le importa, yo creo que busca la polémica y ser aguda en sus definiciones. Entonces, la gente que lee sus críticas sabe que está leyendo algo sincero. Y, claro, todos los autores le envían su obra para que tenga la oportunidad de leerla y escribir sobre ellas. Es el Babelio de la época. Y se acaba haciendo con una biblioteca que nunca supimos la cantidad exacta, pero que en 1910, que es cuando inaugura el Pazo de Meirás, escribe un artículo en la vida contemporánea, sobre lo que significa volver a recuperar tu biblioteca y abrir y leer, y la dedicatoria y aquel párrafo subrayado del que no te acordabas. Es un artículo muy bonito. Y dice, en mis 10 o 12.000 libros que quizás tenga, y es 1910, y aún le quedan 11 años de vida, y es crítica literaria, y es muy famosa, muy aclamada. Entonces puede llegar a recibir 4.000 más, o sea que son 16.000 libros. Y de esos 16.000 libros, ¿cuántos han llegado hasta aquí, hasta esta época? De esa enorme biblioteca. No tantos. A ver, a partir de 1978 en El Pazo hay un incendio y ese incendio provoca que la presión popular ejerza el derecho a recibir, a recuperar una huella fundamental de una persona, que es su biblioteca. Si estáis aquí es que tenéis biblioteca. ¿Qué cuenta vuestra biblioteca de vosotros? O sea, ¿qué ediciones compráis, subrayáis, anotáis, comentáis, prestáis? No sé, es parte de nosotros, nuestros libros, ¿no? Pues la de una intelectual de este grado es una parte muy importante. Entonces, la presión popular ejerce su presión y acaba Pío Cabanillas, ministro de Cultura, acaba recuperando de la familia Franco una donación que llega a la Real Academia Galega. De aquellos 18.000 libros que podía haber, a la Real Academia han llegado 8.000. Entonces, a partir del 2008, el Pazo de Meirás, las torres de Meirás, Pazo llega hasta nosotros una vez que se le dona al caudillo, porque reúne las condiciones de Pazo, que es lo que se le quiere entregar, ¿no? Pero Emilia construyó las torres de Meirás, porque Emilia es condesa y se hace sus torres, no es un pazo, por Dios. Y son las torres de Meirás. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a llamarle Pazo, pero no lo es. Bien, cuando se hace Vic, las torres de Meirás, bien de interés cultural, los investigadores tenemos derecho a proponer investigaciones razonadas. Años después, el siguiente presidente de la Real Academia, quiero recordar a Xosé Ramón Barreiro, que es el autor, el académico que más ha apoyado la figura de Pardo Bazán, que la Real Academia Galega es la institución donde está alojada también la Casa Museo. Después hubo otro presidente que se llama Xesús Alonso Montero, que es un gran intelectual y que nos dijo, doña Xulia, hay que entrar en Meirás. Y gracias a eso conseguimos el permiso para catalogar los libros que todavía estaban allí. Formé 2 equipos, las 2 universidades, un grupo de catalogación, todo muy riguroso y muy maravilloso. Y quedan 3.200 de lo que podía haber habido. Fíjate tú. Sí, pero bueno, tenemos la catalogación, está ahí. Y ahora ya es Vic. Toda la biblioteca de Pardo Bazán está protegida porque pertenecer a los bienes de interés cultural significa que estás en un estatus de conservación, ¿no? Yo decía al principio que Emilia Pardo Bazán tenía genio. Era una mujer con bastante genio y además en ese momento, yo no sé si como estrategia o no, Eva, le gustaba provocar y buscaba, sobre todo en el principio de su carrera, ¿no? Buscaba quizás, repito, como estrategia para que se hablase de ella, provocar, ¿no? Emilia provocaba un poco en el ámbito literario, ¿no? Eso dicen muchos, que era una estrategia buscada y querida y planeada. Yo creo que no descarto eso, es una opinión, pero no la comparto. Yo creo que directamente ella tenía una autoestima muy bien puesta. Venía de fábrica con muy buena autoestima. Ella, de hecho, decía
que tenía, era muy, que ella, que quizás no fuera digamos, clásicamente guapa, pero que a sus amistades las encandilaba todas por algo que tenía en el mirar y en el hablar. O sea, ella lo tenía, y además no se vestía de gris y de cremita o de negrito, no, ella iba como un galeón de las Indias, sin problema. Entonces yo creo que era más que una estrategia maquiavélica y pensada para ver cómo podía ella ocupar portada tras portada. Creo que es que simplemente ella leía una cosa, se indignaba o no le parecía bien y es que no se cortaba un pelo y al día siguiente había artículo, como además tenía una capacidad magnífica para ver, analizar y sintetizar y opinar, porque era una persona muy inteligente y tenía mucha cultura, pues desembarcaba con todos los cañones. Y entonces, por ejemplo, en la cuestión palpitante, pues la polémica que hubo en la época, que aquello era una semana y otra, era casi mejor que lo de Rocío, porque era una, otra. Y yo no sé hasta qué punto aquello era una estrategia maquiavélica. Yo quiero pensar que por lo menos en los primeros tiempos, Emilia fue bastante sincera en sus apreciaciones. Ella creía que tenía una opinión y por qué no iba a darla. Claro, recibió de todos lados. ¿Cómo se lo hubiese pasado a Emilia Pardo Bazán en esta época? Se lo hubiese pasado pipa. Esta pregunta es un poco para las tres. Si Emilia hubiese sido Emilio, ¿estaríamos hablando de ella? ¿Hubiese tenido la repercusión que ha tenido y que ha llegado hasta aquí? ¿Estaríamos haciendo estas jornadas, este homenaje? Sí, para las tres. Es una pregunta para las tres. Sí, por supuesto. La pena es esa, incluso. O sea, se trata de Emilia Pardo Bazán como la fuerza de la naturaleza, que es una mujer que peleó. Emilia Pardo Bazán es una intelectual y le dio a todos los campos y opinó en todos los sentidos y generó estados de opinión en la política y en la gastronomía y en la literatura y en el periodismo y es 98ista, pero antes fue naturalista y es modernista y es feminista. Y es feminista, pero es que el feminismo no es algo que nos incapacite para hacer otras cosas. Ser feminista es una piel que todos tenemos. Ella tiene que pelear porque parte de una situación un poco de inferioridad. Pero es mucho más que una mujer, es una intelectualidad enorme. Yo creo que es a pesar, no sé, es como que es el estigma de Emilia haber sido mujer. ¿Opináis igual? No, yo creo que igual si hubiera sido ¿Cómo que Emilio, no? Te quiero. Vale. Si Emilio hubiera sido Emilio, pues hubiera sido uno de los prohombres más de la época, hubiera sido senador, hubiera sido político, hubiera alcanzado todo, porque lo hubiera tenido todo a favor. Ya hubiera estudiado, evidentemente, desde pequeñito, hubiera ido a su instituto, luego habría estudiado probablemente Derecho, por más que ella decía al final de su vida que igual le hubiera gustado ser profesora. No la veo yo dando clase a Emilia Pardo Bazán, pero en fin, hubiera sido, o igual, tenía tal cantidad de curiosidades y de ámbitos de interés que yo creo que habría vivido muchísimo más ampliamente y quizás eso le habría quitado intensidad para ser tan potente en la escritura. Hubiera sido, qué sé yo, lo mismo, yo qué sé, se hubiera metido en la carrera diplomática porque le gustaba mucho viajar. Creo que Emilio sería uno de estos más que cuando vas a buscar a Wikipedia dice, sí, Emilio Pardo Bazán, sí, fue senador por tal, fue no sé cuánto, no sé qué, sería uno más del 19. Emilia solo hay una. Y Carmen, ¿tú crees que su condición de mujer le hizo tener ese hambre por saber, sobre todo al principio? Bueno, y al final, porque no deja de aprender en ningún momento de su vida. Yo creo que ella tenía hambre de saber, al margen de ser mujer, lo que le daba rabia espantosa es que encontrase con toda esta cantidad de trabas. De hecho, ella un momento dado dije, claro, ¿qué sería de mí si yo fuera Emilio en vez de Emilia? Lo dice explícitamente, ¿no? Yo estoy un poco de acuerdo con las dos. Pienso que si hubiera sido un hombre, a lo mejor hubiera sido un senador, no sé qué. De hecho, ella dice que si hubiera sido hombre se había alistado en las filas carlistas, y hubiera ido a la guerra, vamos, lo dice claramente. Es que no fui porque era mujer, pero si no, hubiera cogido un fusil y de hecho utiliza su dinero para comprar armas para el bando carlista, ¿no? O sea que no se cortaba un pelo. Yo creo que de todas maneras le perjudicó ser mujer, le perjudicó en el sentido de que para mí está absolutamente a la par que Galdós, que es el gran escritor de esa generación.
y yo creo que después de Cervantes es el más deslumbrante, y desde luego Emilia Pardo Bazán está a su altura. Y después otra cosa que le ha perjudicado mucho es toda esta relación con la familia Franco, que lamentablemente no tiene nada que ver con ella, pero que en un momento dado, como el paso era suyo, y después aparentemente sus cartas estaban en el paso y desaparecieron misteriosamente, y hay quien dice que se quemaron en una pira, ¿no? Que llegó la Carmen Polo de Franco y no le gustó nada. Imagínate, Carmen Polo de Franco de repente se encuentra con las cartas de Emilia Pardo Bazán a Galdós, que eran, bueno, muy subiditas de tono. Lo hizo inmediatamente, las mandó quemar. Y después posiblemente, y eso sí que me gustaría que lo contarais vosotros, que lo sabéis más, es esta lucha que tenía con los galleguistas, ¿no? Que los galleguistas la odiaban y de alguna manera hicieron todo lo posible para que se eclipsara su personaje, ¿no es así? Hombre, buena relación no había, precisamente. Ahí, bueno, probablemente Julia tenga muchísimo más que decir de mí, pero yo creo que empezó la cosa un poco, porque iban en dos dimensiones paralelas. Yo creo que Emilia, por lo menos hasta donde yo controlo, no atacó directamente a los que escribían en gallego, en principio. De hecho, cuando ella era directora de la revista Galicia, allí intervenía todo el mundo y todo el mundo era colaborador. Pero hay un momento en que yo asocio con el caso de Curros Enríquez, que era un poeta en gallego, escribió una obra que fue muy perseguida. De hecho la Iglesia pues, prácticamente los comulgó, y entonces a partir de ahí, digamos que como Emilia no salió por él, porque Emilia en aquel momento no daba paso fuera de la ortodoxia, unos años después igual habría reaccionado de otra manera, ahí ya empezó la enemiga. Y cuando ya entró en escena Murguía, ya fue la colisión de dos trenes como de telediario, y ahí ya sí que ya no hubo redención. Porque de hecho ella tenía obra dada a la colección que se inicia de obras gallegas, y la retira porque sabe que Curros Enríquez ha presentado una obra donde hay un poema que va contra ella clarísimamente, y luego Curros Enríquez además sigue con todo un poema largo donde la pone a caldo. Entonces a partir de ahí yo creo que más que la ideología es una cosa personal, y eso sí, ya hasta la muerte del primero que cayó, que en este caso fue Emilia, porque Emilia duró un poco más, pero yo seguro que tú lo explicas mejor. Bueno, mis jefes son la Real Academia Galega, y eso es paradójico, ¿no? Que la realidad actual de Emilia siempre dependa de otra entidad, porque si ahora en este momento se está discutiendo cuánto de Emilia Pardo Bazán tiene las Torres de Meirás y cuánto va a tener la memoria histórica, que tiene que estar, por supuesto, pero ahí está ya mediatizada su figura, porque ella construyó ese edificio, es su ideología y su iconografía y su ilusión pasada, pagada y diseñada por ella. Y por supuesto que tiene que continuar la historia, y la historia siempre se tiene que mostrar, nunca podemos eliminarla. Pero eso es Meirás. Y luego está la Real Academia Galega, que también tiene la Casa Museo de Pardo Bazán, donde de noche ahí hay ruido, seguro. Y ahí está Murguía y Emilia diciéndose bellezas. No sé, es lo que decías antes, si en vez de Emilio fuera Emilia. Esta señora que peleó por ella misma, no tenía que... dejó de ayudar, dejó de colaborar a una causa que no era la suya. Y eso, una señora no puede permitirse esos lujos en esa época, sobre todo cuando no participa de ninguna forma femenina. O sea, humildad, modestia, recato, sensibilidad. Emilia no tiene nada de eso. O sea, no es una señora, no es femenina, no tiene la femineidad que se le supone a alguien del siglo XIX. Entonces le dan, bueno, también está el folclore gallego. A Emilia doña Emilia, la llaman el presidente de los folcloristas españoles, es Demófilo Machado, es el padre de los Machado. El folclore es la recopilación del saber popular. Buscan hacer un folclore gallego en Galicia, en Coruña, y llaman a Emilia, escriben a Emilia. Emilia dice que hay gente más preparada que ella, pone en contacto con Manuel Murguía, pero Manuel Murguía y Demófilo Machado no se entienden,
porque Murguía no era folclorista, era regionalista, y porque no supo llevar a su grupo lo que quería Demófilo, y Demófilo Machado acabó nombrando a Emilia Pardo Bazán presidenta del folclore gallego. Y una señora no puede ser presidenta donde un señor quería serlo. Y ahí vino un enfrentamiento frontal. Entonces, cuando hay enfrentamientos frontales, Emilia nunca escribió en gallego, y sus ideas sobre el galleguismo pues no van por ahí, porque hay un enfrentamiento personal que es extrapolable a hoy en día. Estamos a 10 minutos de terminar. Si tenéis alguna pregunta podéis ir pidiendo la palabra, pero antes, Xulia, que lo hemos dejado ahí en el aire, ¿qué queda ahora mismo en el Pazo de Meirás de Emilia? Bueno, ¿queda algo? Que además ha sido noticia esta semana, que seguro que lo sabéis. Pues claro que queda, sí. Sí, queda, está ella. A ver, hay muchos fantasmas también en ese pazo, pero ella lo diseñó. O sea, ¿Pero qué bienes hay? Esos bienes que ahora se ha dicho la justicia que hay que devolver a la no lo sé. Los bienes muebles, yo estuve repasando mentalmente en medio de la marabunta de gestionar estas mesas redondas, y no sé si un libro es un bien mueble. No lo sé. La biblioteca es de Emilia. Y hasta ahí puedo llegar. Emilia está en la piedra, porque, por ejemplo, ¿os dais cuenta de cómo es la escalera de Meirás, ¿no? Una escalera de caracol por la que baja ella con su hija cuando se casa, todo esto. Bueno, pues de un lado, de los primeros balaustres, en la primera columna, el primer capitel, tiene una corona condal, porque ellos acaban de, bueno, hace tiempo que fueron nombrados condes, pero son condes, corona condal. Y del otro lado hay otra corona. ¿Y qué corona es? Pues la corona de laurel, la corona de los poetas. ¿Quién diseña eso? Pues Emilia. En su despacho, en la Torre de la Quimera, hay un balcón, que es el balcón de las musas, y tiene 9 pilares, y cada pilar tiene un capitel, y cada capitel es una musa, porque las llama para que vengan a darle, no sé, inspiración. Y tiene algo muy bonito que descubrimos, bueno, subido una escalera allí ¿y aquí qué pone? Y en un balcón cubierto de hiedra, que da al oeste, que tengo que consultar con una meiga a ver qué pasa. De un lado pone miedo y del otro lado pone envidia. Y ella no tiene título sobre eso. Y es como que está conjurando. ¿Es bonito o no es bonito? Es precioso. Está conjurando algo que sabe que es de lo que ella se tiene que defender. Del miedo que produce y de la envidia que produce. Y eso es Emilia Pardo Bazán, eso no se lo pueden quitar. Eso es de ella. Yo tengo clarísimo que se voy a ir a visitarlo cuando se abra al público, tengo que ir contigo. Vale. Eso lo tengo clarísimo. Yo encantada. No sé si ahí hay una pregunta. Sí. Que yo también quiero ir conmigo. Ah, vale. Pues vamos juntas. Yo también quiero ir conmigo. Gracias. Si no hay preguntas, yo sigo preguntando que tengo... Sí, ahí hay una. Y ahí hay otra. Primero, empieza. Bueno, existe el patrimonio inmaterial, ¿no? Claro que sí, ahí hay... A ver, Emilia, antes me preguntabais qué hay en Madrid, en Coruña, hay textos y hay mucha huella, mucha presencia. Pues desde, no sé, convocatorias basadas en la pedagogía, que es ella la Institución Libre de Enseñanza, toda esa ideología del krausismo, de relación con todas las grandes pedagogas españolas, o gastronomía. O ella escribe La Quimera, que si os interesa Meirás, si os gusta el estilo modernista, tenéis que leeros esa preciosidad de novela, en la que está escribiéndola mientras se está construyendo, pero ella ya la ve y ya la está escribiendo allí. Y está reflejando un espíritu. Y hay mucho que entender sobre el 19, y a lo mejor ese es el momento, porque eso que dices tú de las deudas a la aristocracia, que parece que hay que pedir perdón por ser aristócrata. Emilia Pardo Bazán tiene que también pagar prebenda por ser aristócrata, porque en su mismo grupo de referencia tampoco le sienta muy bien que una señora sea tan poco elegante en sus discursos. Pues, no sé, se puede hacer un montón de cosas. Y compartiendo espacio también, por supuesto. Pero es que Pardo Bazán todavía hoy es una gran desconocida. Y cada vez que alguien se acerca a su figura, se deslumbra, porque es enorme. Solo que está debajo, que es la frase, que está debajo de tanto estereotipo y tanto patriarcado y tanta visión y tanto miedo y tanta envidia, que no se la ve. No sé, y eso es, pues eso,
el lugar para descubrir a una persona. Y con ella, igual que cuando Meirás existía, que se puede invitar a quien sea, porque Meirás estaba lleno siempre de gente. Entonces, que se puede invitar a quien sea a que haga lo que quiera, por supuesto. Aquí había una pregunta y ya al fondo había otra, ¿no? ¿Sí? No, allí al fondo. Vale. Me voy a poner de pie porque si no, no se oye bien y estoy muy lejos. Como me tengo que marchar, solamente daros la enhorabuena por lo que estáis haciendo. Una pregunta tengo, que a lo mejor alguna de vosotras sabe algo de esto. ¿Alguien sabe dónde puede estar un texto escrito por Emilia sobre la Magdalena? María Magdalena. No, tiene algún cuento. Aparte de la sed de Cristo, aparte del cuento. La figura de María Magdalena. En el cuento ese aparece María Magdalena, pero es aparte de ese, que no sea ese cuento, otra. Que no sea otro. Ah. No, por si alguien lo había visto. Yo no lo he visto, ¿eh? No, si ahora me coge, me puede cambiar. No. Bueno, nada, deciros que muchísimas gracias, que dais luz a todo el año Pardo Bazán y que en Madrid tenemos bastantes cosas de Emilia Pardo Bazán, porque tenemos también su cuerpo en la Iglesia de la Concepción de Madrid. Pues tienes razón, Teresa. De todos, de cada familia. Y yo creo que hay que trasladarla. Sí. Entonces pido que entre todos pongamos un granito de arena para que Emilia Pardo Bazán, ella quería reposar en Meirás, a mí, Blanca, su hija, mi tía Blanca, siempre me dijo que quería llevar a su madre a Meirás, que algún día, si ella se moría, los que quedábamos deberíamos trasladar el cuerpo a Meirás. Y bueno, yo voy a intentarlo por todos los medios, pero creo que Emilia debe descansar en Meirás. Muy bien. Seguiría aquí con vosotros, pero me vacunan del... Pues nada, lo primero es lo primero. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más aquí. Yo quiero aprovechar también para preguntar, daros las gracias porque ha sido deliciosa la charla. Y mi pregunta es un poco doble. Primero, ¿cómo podemos hacer desde el ámbito divulgativo, de la cultura, del periodismo también y de la escritura también, Carmen, cómo podemos hacer para conectar a Emilia Pardo Bazán, finales del 19, principios del 20, con el lector del siglo XXI? Las formas narrativas son completamente diferentes. ¿Cómo hacer para enganchar no solo a la gente joven de ahora, sino al lector de cualquier edad? Y luego, si alguna tenéis una teoría, a lo mejor Osulia, sobre dónde están las cartas de Don Benito. Muchas teorías y leyendas, me gustaría saber cuál es la vuestra. A ver, yo el tema de las cartas a mí me produce un poquito de visipela, porque el tema, yo cuando escribí la biografía, de hecho, a la relación con Benito Pérez Galdós le di en la proporción que yo creía que tenía que darle, porque bueno, Emilia Pardo Bazán es mucho más que una historia que hubiera tenido con Galdós. Y para Galdós, Emilia Pardo Bazán fue una del montón de historias que tuvo. Quiero decir, no puede. Ahora parece que solamente existe Emilia porque había. Y las cartas. Vamos a ver, las cartas, yo creo que Galdós tenía las cartas de Emilia Pardo Bazán, de su relación, porque ellos quedaron en una carta de Emilia Pardo Bazán, sale, de devolverse las cartas. Entonces, yo creo que Emilia Pardo Bazán le devolvió sus cartas a él, pero que él no le devolvió las suyas. Y de hecho, lo que dice el librero este, que había visto unas cartas picantonas, me encanta el rigor del asunto, demostraría, si es que aparecen esas cartas, que evidentemente él no le devolvió, perdón, ella le había devuelto sus cartas, pero él evidentemente no, porque las cartas de Emilia aparecen también, y por eso están publicadas desde que las publicó Carmen Bravo Villasante, desde hace mucho tiempo. Entonces, las cartas puede ser que estén por ahí rodando por algún legatario que él tuviera, evidentemente. Y así, de camino aprovecho que el Pisuerga pasa por Valladolid, y lo que al principio pongo yo en mi biografía de que Carmen Polo quemó las cartas, bueno, en ningún momento Ricardo Gullón, porque yo lo que estoy es recreando literariamente lo que escribe Ricardo Gullón, que lo dice de un testigo ocular, que Carmen Polo había mandado quemar muchos papeles de Emilia Pardo Bazán, muchos papeles. Y entre ellos puede ser que fueran su parte de correspondencia privada, que no está en el archivo de la Real Academia Galega,
todo el paquete de correspondencia privada no está. Yo no creo que las cartas de Galdós estuvieran allí. Yo creo que las cartas de Galdós ya se las había devuelto ella cuando escribió aquella carta. Oye, que nos van a pillar en una de estas, vamos a devolvernos las cartas. O sea que yo creo, y creo que ya me callo. Carmen, y lo que preguntaba Bárbara sobre cómo acercar al lector de ahora la obra de Emilia. Bueno, a mí me encantaría que alguien hiciera una película, porque es muy cinematográfico, tanto Los Pasos de Ulloa como Morriña, como Insolación, cualquiera de ellas, incluso La Madre Naturaleza. O sea que eso, a ver si conseguimos que alguien se enamore de este proyecto, ahora que Netflix hace películas sin parar sobre las cosas más variopintas, eso sería lo ideal. Y luego también me gustaría que se estudiara en los colegios, porque las lecturas que hacemos en los colegios, yo creo que es altamente mejorable cómo se enseña la literatura en los colegios. A mí siempre me fijo en cómo hacen los ingleses, a diferencia de cómo hacen los españoles. Los españoles, hasta el día de hoy, la clase de literatura es: niños, para el jueves leeros La Celestina. Y se va ese pobre niño a su casa desolado, con ese cacho tocho que no va a entender nada. Y al final la lectura, o sea, lo que se le queda en la cabeza es: leer es un deber, porque te lo han mandado y tú no, sin ninguna referencia y sin nada, te han mandado a casa a leer La Celestina. En cambio, en Inglaterra, la literatura en los colegios se enseña de una manera mucho más lúdica. Entonces, en vez de mandarte La Celestina cuando eres pequeño, ponle, yo qué sé, cuando tienes 10, 11 años, no te mandan La Celestina, te mandan La Isla del Tesoro. Y no solo eso, sino que además se actúa en clase. Entonces, uno hace de Jim Hawkins y el otro hace del Long John Silver y el otro hace del almirante Trelawney. Y se le queda en la cabeza a los niños es: leer es un placer. Bueno, pues esto mismo se podría hacer también en edades superiores, porque claro, a los niños de 10 años no le vamos a dar Insolación porque quedaría mucho caos, pero sí a un chico de 16 o esa edad. Eso sería estupendo. Vamos a ir cerrando y ya la última pregunta, así breve para las tres, y sobre todo empezando por Xulia, porque aquí ha puesto el alma, el corazón y su vida. ¿Qué significa la celebración de este centenario y qué es lo que esperas de todas estas jornadas? Bueno, pues devolverle el color, ¿no? Lo que decíamos. Gracias por este diseño maravilloso. Devolverle el color, no verla en sepia, y quitarle todo el estereotipo y toda la ranciedad que parece que la rodea y que debajo hay un personaje luminoso. Y yo creo que las mujeres participando ahora en la vida del país y participando activamente, aquí estamos. Somos quienes para poner este personaje en su sitio, sin estereotipos. Y creo que provocar lectura, porque es que es estupenda, es que por diferente metraje, o sea, Pardo Bazán se la puede entrar por todos los sitios, porque es desde, lo que acabo de decir, desde las novelas breves, los cuentos es no sé, 3 cuartillas y ya está, son historias breves. Ahora, y eso, que leáis a Pardo Bazán, por favor, que tenéis que leerla, que si os gusta el periodismo tiene prensa, que si os gusta la novela, que si os gusta el metraje grueso, pues Los Pasos de Ulloa es una obra maestra. Perdón. ¿Se va? No, yo creo que estamos ahora en una oportunidad maravillosa. Aparte, me encanta haber coincidido. Yo ni me acordaba ya, yo pierdo un poco la noción de la cronología. Y digo, me sorprendió que es verdad, el centenario del fallecimiento. Estamos ahora en una oportunidad muy buena para no caer en el mismo error que cometió el siglo XX. El siglo XX le puso una armadura a Pardo Bazán, le puso unas pegatinas de personaje e hizo de ella una cosa absolutamente ortopédica. Ahora resulta que hemos caído en movimiento pendular en todo lo contrario. Emilia Pardo Bazán anda encabezando manifestaciones feministas y anda quemando sujetadores como una Betty Friedan cualquiera. Vamos a ver, cuidado, porque no hagamos, tampoco vamos a hacer ahora el corsé del siglo XXI y acerquémonos, como dice Julia, a la lectura de Emilia Pardo Bazán, que además es que justo has dado la clave, es que al que le gusten los libros de viaje, tiene libros de viaje, al que le guste la gastronomía, tiene 2 libros de gastronomía, es que tiene de todo, de todo. Leer a Emilia Pardo Bazán. ¿Y tú, Carmen?
Bueno, yo creo que de todas maneras esto que estamos haciendo y lo que está haciendo el ayuntamiento es muy importante. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, el efecto que ha tenido esta misma idea con Pérez Galdós. O sea, habéis conseguido que se vuelva a leer a Pérez Galdós, que se reedite a Galdós, que haya una maravillosa exposición en la Biblioteca Nacional. Todo eso ayuda muchísimo, porque es cuestión de que se corra la voz y cuando se corra la voz se van a quedar deslumbrados, porque es que realmente es muy moderna, muy divertida y muy sabia. Y de la que podríamos estar hablando horas y horas, pero tenemos que dejarlo ya aquí. Gracias de nuevo al Ayuntamiento por haber organizado estos actos y estos eventos. Creo que es un lujazo poder reunirnos y poder hablar de una mujer de la que podríamos estar hablando miles y miles de horas, pero de la que es una completa desconocida. Yo recomiendo, no soy su agente literario, pero yo recomiendo, si os apetece de verdad, que leáis la biografía de Eva, porque es apasionante, es larga, pero es apasionante. Quiero dar las gracias a Eva y a Xulia por amar la figura de Emilia Pardo Bazán, por haberos entregado a ella así, por haber sido el alma de esta jornada y de estas mesas redondas. Y gracias, Carmen, por haber aportado tu visión como una mujer que seguramente hubiese compartido muchos momentos literarios con Emilia Pardo Bazán. Gracias a las tres y gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia. El personal les ayudará a salir de la sala de la forma más segura. Se realizará desde las filas más cercanas a la puerta a las más alejadas. Esperamos recibirlas de nuevo. Es una gozada. Vale. Con el cartel, ¿no? Vale. Sí, yo tengo que salir a un momento.